Buena semana para todos. Buena noche. Hoy estamos ya es Yom Hamishi, quinto día de la semana. Estamos ya a 11 de Shevat, 5783, 2 de febrero 2023, Besat Hashem, jueves. Bueno, seguimos con el Metzilat Yesharim, capítulo 17. Ya empezamos el capítulo 17 hoy. Y vamos a ver un tema muy interesante, siguiendo con el tema que trae el Ranjal. Y bueno, Besat Hashem, podamos verlo en, ojalá, dos partes. O bueno, yo creo que tal vez dos. Vamos a mirar el método para el desarrollar la pureza. Dice el Ranjal, dos formas de desarrollar la pureza. El camino para desarrollar esta cualidad es relativamente sencillo para quien ya se ha esforzado para alcanzar las cualidades expuestas hasta ahora. Todo lo que hemos visto hasta ahora. Pues cuando uno medita y reflexiona acerca de la bajeza de los placeres de este mundo y los bienes que ofrece, como ya indicamos en el capítulo 15, y para dar un preámbulo o recordar sobre lo que es la bajeza de los placeres mundanos, vamos a colocarlo de esta manera. En cierto momento explicamos la gran confusión que puede haber para muchas personas el confundir amor con deseo. Y a lo que mucha gente le llama que está enamorado o que ama, no es amor, sino deseo. ¿Cómo lo vamos a entender de esta manera? Imaginémonos un plato de comida favorito. Puede ser un arroz con pollo, una lasaña, qué sé yo, un pollo asado, una carne sudada, qué sé yo, cordero, lo que sea. ¿Y cómo es la actitud de la persona frente a esta comida? Tiene hambre, la comida está deliciosa y tal vez una gaseosa favorita o una cerveza, qué sé yo, una bebida también favorita. ¿Y cómo es la actitud de la persona frente al alimento? Pone una expresión de gana, de deseo, está rica, etcétera, etcétera. La persona tiene salivación y todo, una expresión de gana, de deseo frente a comer. Come con placer y eso le va a generar un placer en la parte gustativa y todo el cuerpo va a expresar esa, ese deseo frente a la comida y esa satisfacción que está teniendo, ese placer en el momento de la comida. Pero ¿qué pasa? Digamos que come el primer plato con mucho placer, le sirve un segundo plato, un tercero, supongamos que coma mucho. ¿Cuál va a ser la actitud frente al cuarto plato? Una actitud de rechazo. Uy, no, no, no. Es más, puede causar náuseas el cuarto plato. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el uno y el 4 si es el mismo plato? ¿Por qué el primero puede generar tanto deseo y placer? Y el cuarto, rechazo, náuseas y hasta desprecio. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de amor, estamos hablando de una condición humana, de un sentir del cuerpo. A esos sentires es que el Ranjal llama placeres bajos o la bajeza de los placeres mundanos. O sea, los placeres mundanos son finitos. Existen mientras haya una necesidad para suplir. Cuando esa necesidad está suplida, entonces pasa y vuelve a existir o vuelve a la existencia mientras vuelva y se crea la necesidad. Muchas veces a este deseo, la persona le llama amor. Le siente amor por algo. Y no es amor, es deseo. Mientras se mantenga un círculo vicioso donde la necesidad es suplida continuamente. Pues todos los deseos mundanos o placeres mundanos tienen esta característica. La comida, el trabajo, todas las cosas físicas tienen esta característica y cuando es motivado por una iniciativa meramente física, va a ser finita. Pero cuando mi
utilización de lo mundano, de lo material, tiene una motivación y una iniciativa y una intención espiritual, entonces puedo mantener en el tiempo sin que la materialidad le haga daño a la persona, sin que la materialidad afecte a la persona, sino que el objetivo que le está colocando es más allá de esa materialidad. Entonces, cuando la persona utiliza la materialidad y no la materialidad utiliza a la persona. Es como cuando alguien está comiendo. Uno puede preguntarse, o él está alimentándose o la comida le está embuyendo a él. Depende. Si el comer tiene unas razones espirituales, entonces él está alimentándose. Si tiene unas razones meramente de deseos físicos, entonces la comida está dominando a la persona. Como cuando alguien va en un caballo o lleva un perro. La pregunta es, ¿quién lleva a quién en ese caso? Ahora, cuando comprende a nivel de la conciencia este principio una persona, lo rechazará, considerará como cosas negativas y deficiencia la naturaleza material. Es oscura y burda. Y cuando ya haya llegado a tener la plena convicción de que se trata de deficiencias, y dijimos que deficiencias se traduce con la palabra hatá, que es pecado también, deficiencias, en la cual hace que la persona dependa de ese materialismo para cubrir la deficiencia, porque no tiene un objetivo, un propósito que nace de su conciencia más espiritual, sino posiblemente de una conciencia materialista, de deseo, en la cual el deseo es la versión negativa de lo que es el sentimiento verdadero del amor. El deseo o el placer es la versión negativa de lo que es originalmente el amor, la cual no nace en un deseo físico, sino en un deseo espiritual, que se materializa en lo físico. Ahora, cuando la persona es consciente de este principio y de lo que estamos hablando, entonces va a identificar que son deficiencias y cosas no buenas. Ciertamente le será fácil entonces separarse de ellas, ponerles un límite o controlarlas. Por ejemplo, una persona puede tomarse una cerveza o un vino y con ello realizar un acto espiritual. Por ejemplo, hacer un kiddush. Por ejemplo, eh, dar gracias a Dios a través de una cena que hace familiar. Y entonces el vino es para celebrar o con ello cubrir sus penas emocionales, distraerse de las responsabilidades de la vida que tiene que enfrentar o inclusive tratar de subsanar sus depresiones buscándose un momento de placer y huyendo de su realidad por no enfrentar la vida que la misma persona tal vez sea general. Dos razones muy distintas y dos motivaciones muy distintas para utilizar el alcohol. Y así sucesivamente con todas las cosas físicas, biológicas, que todos nosotros estamos enfrentados a vivir, como es la vida conyugal, la vida material, la vida de la alimentación, la vida, siempre en la vida tenemos contacto con lo físico. No podemos vivir sin ello. El problema es cuando no se tiene el orden correcto frente a la vida. Ahí es cuando algo se sale de control. Una persona puede tener un carro, el, un Ferrari, por ejemplo, de mucha potencia, de mucha capacidad. Un día le hice una pregunta a unos muchachos. Estábamos en una conferencia con jóvenes, gracias a Dios, y entonces le dije, ¿qué es lo más importante de un Ferrari? Por ejemplo, oh, la velocidad, decía otro, oh, la elegancia, lo bonito, lo pintoresco, el sonido, el motor. Dijeron diferentes cosas. A nadie se le ocurrió lo que le voy a decir. Entonces le dije yo, de repente se les ocurre que tienen que tener buenos frenos.
Porque tener un buen motor es algo maravilloso, pero si no tiene buenos frenos, el motor va a dejar de existir y va a quedar estampillado, quién sabe en qué esquina, o va a quedar estampillado, quién sabe en qué. La vida es igual. La persona tiene capacidades, inteligencia, cuerpo, fortaleza física, fortaleza en esto, en lo otro, dinero, inteligencia, títulos y muchas cosas. Perfecto. Todos tenemos un cuerpo, gracias a Dios, que funciona perfectamente. Neurológicamente, fisiológicamente, biológicamente, etcétera, etcétera. Todo funciona bien. Perfecto. Una cara tal vez agradable, una apariencia tal vez agradable. Perfecto. Pero ¿qué es lo más importante? Tener frenos. Esos frenos a nivel psicológico llamamos límites. Control, autocontrol en la vida. Una persona que no se sepa autocontrolar, entonces está expuesto a todas las circunstancias y vulnerabilidades que pueden existir en la vida de una persona. Entonces, toda la belleza de alguien, todo el esplendor que pudo haber sido, terminará en ruina. Terminará tal vez en mucho balagán, en muchos problemas en la vida. Le dije yo una vez a una señorita, hacia una jovencita. Le dije, mira, jovencito y jovencita, el problema de vosotros es la belleza que tenéis. Porque no se trata de decir, tengo esto, sino tengo acá. Porque si no os sabéis controlar en la vida, esa belleza igual terminará 3 metros bajo tumba algún día. ¿Y qué hiciste con ese cuerpo, con esas capacidades, con esa inteligencia? ¿Qué hiciste con eso? Entonces, cuando la persona madura, reflexiona que lo más importante son la espiritualidad y lo que tiene dentro, o sea, su propia alma. Lo que llamamos alma, que el fruto de lo que el alma, la interacción entre el alma y el cuerpo produce en la vida, es esa espiritualidad o esas faltantes o esas conductas que expresan esa deficiencia, que también se llama pecado o se llama errar o equivocarse en la vida. Cortos circuitos que las personas en algún momento por su ignorancia pueden cometer o generarse en la vida. De ahí frutos como una relación no bien llevada con la esposa o con el esposo. De ahí tal vez unos hijos de conductas un poco complejas. De ahí jóvenes que puedan llegar a la droga. De ahí jovencitas que puedan llegar a unas buenas conductas. De ahí una sociedad desequilibrada. De ahí una nación que pueda tener conflictos. De ahí una ciudad o un país que no prospera. Fruto de las personas. Un día le dije a unos jóvenes, ubiquemos cuál es la parte de la ciudad donde estaba yo, estábamos dando la conferencia, gracias a Dios. Le dije, ubiquemos cuál es la parte más compleja de la ciudad, la que podemos llamar más conflictiva, más peligrosa, socialmente más difícil. Tal parte de la ciudad es la más complicada. Ok. ¿Cuál es el problema ahí? Falta oportunidades, falta de esto, falta de dinero, falta. Todo el mundo decía refiriéndose a cosas materiales. De repente podemos pensar que el problema es la gente que vive ahí. ¿Qué pasa si tomamos a esa gente, a todos los que viven ahí, y los pasamos a una zona de la ciudad donde sea más, digámoslo de esta manera, socialmente mejor desarrollado, donde uno puede caminar con tranquilidad y no va a sentir que hay peligro ahí, hay más seguridad? Saquemos a todas esas personas de allá y quitémoslas de ahí y pasemos a estas allá. ¿Será que este lugar va a comenzar a tener de repente esas situaciones también? ¿Va a influenciar miedo, inseguridad y todas esas cosas? Seguro que sí. Recuerdo con el rabino, estábamos caminando por Monsey, en Nueva York, en la zona judía de Nueva York, que es Monsey, hacia las afueras. Y me dijo, vamos a una zona donde quiero que mires algo. Y fuimos a la frontera de Monsey, donde hay una comunidad ahí de personas, generalmente latinas, de algunos países, para no decir cuáles. Y nos ubicamos en una esquina con el rabino, y me dijo, obsérvalos cómo actúan.
estaban en una esquina donde estaban tomando alcohol, alcoholizándose, con sus ropas y sus cosas. Me dijo, mira lo que hacen ellos. Hacen tanto esfuerzo para pasar a este país, para venir a hacer lo mismo que hacen los suyos. El problema no es el país, el problema es la mentalidad de las personas. Me dijo un amigo que cierto señor, cierto presidente de cierto país, dijo lo siguiente cuando le preguntaron, ¿cuál era su concepto mental de su país? Y él dijo esto. Dijo, mira, te lo voy a escribir de esta manera. Si el señor eh, Zuckerberg y el señor, este dueño de Amazon, se me escapa el nombre ahora, hubiesen nacido en este país, hubiesen sido dueños de una tienda de barrio y no los multimillonarios que son. Porque el problema está en que donde una persona se encuentre es tal vez influenciado por la mentalidad y la falta de conciencia de lo que ahí se ha establecido. Entonces, una persona necesita reflexionar sobre cuál es su posición frente a la materia. O la materia le domina a él o él domina a la materia. El dinero, para muchas personas, dicen, eh, el dinero es agradable para todo el mundo. ¿A quién no le gusta contar dinero? Si algunos lo cuentan con cariño, ¿eh? Pero ¿cuál es el problema? A veces del dinero y de muchas cosas. Realmente el problema no es el dinero. El problema no es la belleza de las personas. El problema no es las cosas materiales. El asunto es que esos asuntos materiales detonan y hacen que se exprese las deficiencias que nosotros podemos llegar a tener en nuestra falta de formación como persona. Por ejemplo, los que me estáis escuchando que son comerciantes o preparan algo, o hablemos de un caso de todas las señoras hacen comida. ¿En qué momento van a servir el arroz con pollo, el sancocho, la sopa, el pollo, las cosas? Por lógica, cuando están bien hechos, están bien cocinados y están en su punto. ¿Qué significa? Que se esforzó en preparar algo. ¿Por qué los seres humanos no comprendemos que también necesitamos una preparación? Una preparación no solo física. Los padres, por ejemplo, deben tener la conciencia que cuando están educando a sus hijos, no solo darle comidita, alimentarlo físicamente, sino espiritualmente también. ¿Cuándo comienza esto? Desde el momento en que una persona va a escoger con quién se va a unir en la vida. Por ejemplo, no sé si alguno ha visto los que crían caballos o los que crían animales finos de raza. ¿Qué es lo principal que van a escoger para la yegua? Un buen semental. Aún en los animales, la gente tiene esta eh, actitud, esta responsabilidad. Los seres humanos no. ¿Qué es lo que miran unos con otros? ¿Qué cara tan guapa? ¿Qué cara tan chula? ¿Qué cara tan bonita tiene esa niña? Me salió esta en verso, ¿no? Creo que una canción. O qué guapón es el muchacho. Y de repente es posible que las mujeres también miren qué billetera tan buena y tan gruesa tiene. ¿Cuál es el fruto de esas motivaciones? Hijos, tal vez, con muchas deficiencias. Pues el muchacho no sabe ser papá, el muchacho no sabe ser padre, no sabe ser esposo, no sabe ser amante, no sabe ser un esposo. ¿Cuál es el resultado? La chica no sabe ser mamá, no sabe ser mujer, no sabe ser esposa, no sabe ser amante. ¿Por qué? Porque tiene deficiencias. Pues esas deficiencias van a dar deficiencias en los frutos. ¿Por qué vale la cría de un animal mucho? Porque su pedigrí es el de más alto. Pero si este animal, hablemos de caballos, tiene un pedigrí bastante alto y
semental no, de repente ya no vale mucho. ¿Por qué? Porque tiene deficiencias. Si la comida, de repente, o le echaron mucha sal o no le echaron sal, ya tiene una deficiencia y va a perder tal vez el valor. Pues así es en la vida de nosotros. Ahora, ya estamos acá, ¿no? ¿Qué estamos escuchando? Y tengo yo que de repente despertarme, de repente tomarme aquí la orejita y decir, venga, yo tengo 20 años, 25 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. Mi comportamiento realmente es coherente con la madurez que yo debería tener. Tenemos dos clases de edades, una edad física y una edad mental. Cuando la edad mental supera la edad física, excelente. Vamos muy bien en la vida. ¿Por qué? Porque viene madurez y sabiduría. Cuando la edad mental es por debajo de la edad física, es cuando hay conflictos matrimoniales, conflictos padres e hijos, conflictos con la misma persona, problemas existenciales, estrés, ansiedad, suicidios, delincuencia, violaciones, porque hay deficiencias, porque la persona no tiene todos los ingredientes necesarios para poder ser competente en la vida como como un ser humano. Así funciona la vida. Pues también funciona de esta manera en nuestra parte psicológica, emocional, espiritual. Estos días, un ingeniero nos reparó un computador de mi cuñado por unos cambios que hay que hacerle para actualizar. De repente, falló el computador. Lo llamamos, unos drivers que hay que colocar porque quedaron deficiencias en el sistema y no puede funcionar. Podemos tomar esto para nuestra vida también. Pues los computadores los diseñaron de acuerdo a cómo funcionamos nosotros. Cuando faltan drivers, deficiencias, entonces no se puede estar completamente desarrollado. ¿Esto qué puede generar? Pérdidas en la vida. ¿Qué tipo de pérdidas? Depende de dónde esté la deficiencia. Pérdidas materiales, pérdidas familiares, pérdidas, por ejemplo, las pérdidas familiares pueden ser hijos, esposa, esposo. ¿Qué dice la Torá? Que Adán era a la imagen de Hakadosh Baruj. Ah, pero su hijo, Shet, ya era a la imagen de Adán. Había perdido entre uno y otro un grado de conciencia. Es como el teléfono roto, ¿no? Yo digo la palabra, el primero dice la palabra, el segundo, el tercero ya posiblemente no la dice también y cuando llega al último el mensaje ya es otro, muy distinto al que comenzó. ¿Qué hacen las empresas industriales cuando sacan un producto? Que todos vayan en la misma, en la línea de producción, sean igualitos, tanto el primero como el último. No pueden haber deficiencias, porque esas deficiencias pierden valor y dañan la línea que han sacado. Pues así es nuestra vida. Por eso dicen nuestros sabios que desde Adán a nuestro tiempo, si en la época de nuestros sabios ellos eran hombres, la generación que seguía son como monos. Y nosotros somos muy bajos en comparación a lo que eran ellos. Por eso vemos en familias que posiblemente los abuelos, los bisabuelos, gente muy conservadora, muy tranquila, muy de hogares muy buenos, de repente los hijos ya no tanto, los nietos ya no tanto, y los otros ya separados y todo un balagar. ¿Por qué? Porque vino de deficiencia en deficiencia y no supieron cuidar su línea de producción. Realmente los seres humanos somos una fábrica de humanos. ¿Quién es nuestro socio? O nosotros más bien somos socios de humanos. Por eso Hakadosh Baruj Hu le dijo al hombre, Bereshit 2:15, trabajad y cuidad mi mundo. En otras palabras, no lo dañéis. ¿Cuál es mi mundo? ¿Cuál es mi mundo? Yo soy mi mundo. Mi esposa es mi mundo. Mis hijos son mi mundo. Hay una historia de una mujer que va a ir a la mikveh. Las mujeres judías van a la mikveh
Después de 12 días, en todo un proceso que se llama nida. 12 días van y van a la mikve y se purifican. De repente esta mujer va a la mikve y va muy tarde. Y la señora de la mikve ya está cerrando. Y entonces le dice, por favor, déjame entrar a la mikve, déjame entrar a la mikve. Mira que mi esposo es un poco difícil. Por favor, déjame entrar. Es tu problema, ya voy a cerrar. ¿Por qué no lo hicimos temprano? No, señora, no. Cierra la mikve y no la dejó entrar. Esa noche la señora tuvo problemas y hicieron un hijo en esas condiciones. Eso significa que ya hay deficiencias. ¿Qué pasa? Nace un niño que en nuestra tradición se llama Nida y con deficiencia sensual, porque nace con lo que la Torah llama impurezas. Para no asustarnos con esa palabra, pues entonces llamémoslo deficiencia. Este niño crece y se convierte en un delincuente. Y de repente el muchacho, cuando tiene 16, 17 años, ve a una mujer ya de edad y decide que la va a robar. Pues cuando va a forcejear para quitar la cartera, la señora no se deja robar y él le forcejea muy fuerte y se la quita muy fuerte y del arrebato la empuja y esa señora cae y se rompe la cabeza y muere. ¿Quién era la señora? La misma señora que le cerró la puerta a esta mujer hace 17 años atrás. Esto no es un cuento, fue una historia. ¿Verdad? Cuando se crean cortocircuitos, cuando en una casa los cables de repente están por fuera, en desorden, pelados y generando cortocircuitos, se vuelve peligroso. Tocar, hay cortocircuitos. Cuando todo está en orden, todo funciona. Por eso Ranjal nos dice, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de nuestro sistema, de nosotros mismos. Debemos hacer que las cosas se vuelvan importantes en la vida, con valor y no urgentes. Cuando los asuntos, las personas, mi familia, mi vida personal se vuelve importante, valerosa, entonces todo se vuelve valeroso. Dice la Torá en el libro de Shemot. Sé que cuando Moshe Rabbeinu nació, creo que está en el capítulo 2, dice que su madre lo escondió. ¿Por qué lo escondió? Porque era hermoso. Para toda mamá los niños son hermosos. Pero dice que era hermoso. Moshe Rabbeinu nació circuncidado. Era hermoso. Entonces, como era hermoso, tenía valor. Tenía que guardarlo, esconderlo, protegerlo de las circunstancias que estaban pasando. La gente lo que valora, protege, lo cuida para que no se dañe. Y si algo medio se destabiliza, lo va a reparar. De hecho, psicológicamente, cuando las personas son eh, no son tan cuidadosas, así está su estado mental. Uno ve un celular de una persona y uno lo mira. Está todo desbaratado, todo dañado. La persona no es tan cuidadosa. Uno ve los muchachos, tiran las cosas lejos, tratan las cosas de manera fuerte. Mentalmente, la persona escasea en valor. Seguramente así lo trataron. Y eso es lo que irradia hacia alrededor. Pero cuando las personas son demasiado quisquillosas, es otro asunto. Hay que tener un equilibrio, ser un Benoni equilibrado. ¿Por qué? Porque todas las cosas tienen valor. Dice nuestra Sagrada Toire Akadosh, nuestra Torah Santa. Dice que nuestro patriarca Abraham Avini, a Abraham, Abraham, se devolvía por una oveja que se le quedaba, se devolvía por. Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? ¿Que era muy avaro al dinero? No. Dicen nuestros sabios que un sadik, una persona sabia, un justo, una persona sabia en la vida, sabe valorar cada peso que tiene. No hay que tener mente de mafioso, ¿eh?
Pregúntale a un mafioso, ¿cuánto tenés? No sé cuánto dinero tengo. No, los sabios saben y detallan cada cosa. ¿Por qué? Porque valoran las cosas, porque con ellos sirven a Hakadosh Baruj Hu. Entonces, cuando una persona tiene valor en sí mismo, valora su vida, entonces, esto me conviene, esto no me conviene, esta persona me conviene, esto no me conviene, hago esto, hago no esto. ¿Por qué? Porque yo valoro mi alma, valoro mi cuerpo. Yo recuerdo en mi época de más joven, recuerdo a un muchacho que era muy problemático y entonces le pedí un favor que me llevara a tal lugar y él siempre tenía que vivir con problemas. Entonces tomó esa moto de una manera demasiado, parecía que es una carrera. Le dije, ¿vas de afán o estás compitiendo con alguien? Ninguna de las dos, pero en la vida hay que vivir aventuras. Yo le dije, ¿puedes parar en la esquina? Y así me bajé, le dije, sigue en tu aventura, amigo. Yo no estoy en esa aventura. Yo quiero llegar muy bien a mi destino. Y quiero vivir muchos años porque hay muchas cosas buenas que hay que hacer en la vida. Y quiero llegar bien, no llegar partido, ni llegar en muletas, ni llegar tal vez de qué manera otra. ¿Tú quieres llegar así? Hazlo tú. Yo no soy de esa aventura. La gente a veces por no tener criterio en la vida, por no tener resoluciones, por no tener una vida desarrollada, a veces se involucra en el carrusel de la aventura loca de otra persona, o de una sociedad, o de una moda, o de una forma de pensar. Y entonces empieza a ver después los frutos de todas esas deficiencias. Y entonces cuando la vida ya no se vuelve no se vuelve una, se vuelve un drama en lugar de ser una vida placentera, en lugar de ser una vida donde sea una historia bonita de contar, se vuelve un drama muy difícil y muy complicado. Entonces la vida ya no tiene sentido, porque perdió el propósito de vida. Porque todo lo ve feo. No es que lo vea feo, es que su vida tiene cortocircuito. Recuerdo la historia de el director de una escuela que iba con su estudiante en el carro, el estudiante iba manejando. De repente el director le dice, prende las luces del carro porque el camino está muy oscuro. El estudiante no le puso atención porque pensó, me está chisteando, me está molestando. Vuelve y le dice el director, de verdad, deberías prender las luces porque el lugar está como oscuro. El estudiante lo mira, se sonríe y le dice, ¿por qué no te quitas tal vez las gafas oscuras que tenés puestas? El director le dice, wow, no me había fijado que tenía gafas. A veces la gente, una persona puede estar tan despistada en la vida, no se da cuenta que está mirando sus propios problemas. La vida es hermosa, la vida es una comedia si se sabe vivir. El problema no es la vida, no es el ambiente. El problema es los cortocircuitos que hay internamente. Cuando no se sabe mirar, entonces se mira hacia afuera. Ay, mire esa persona tan criticona que es, porque como no pudo mirarse a sí mismo, lo tiene que mirar en otro. Sin embargo, Dios es misericordioso al hacérnoslo mirar a través de otra persona. Por eso dijo el Baal Shem Tov, esto es lo que se llama la Torah de los espejos del Baal Shem Tov. Lo aprendí estos días, el concepto, pero el nombre, el concepto ya lo hemos escuchado de otros sabios, que dijo, esto lo dijo Ramón, lo escuché de él, el concepto de la Torah de los espejos del Baal Shem Tov. Lo había escuchado también el concepto de otros rabinos, otros maestros, y también lo había leído directamente lo que un rabino explicaba del Baal Shem Tov. ¿Qué dijo el santo Baal Shem Tov? Dijo, todo lo que veas y escuches en la vida es un mensaje de Dios. Todo lo que escuches y veas en la vida es un mensaje de Dios. Ah, vas por la calle y de repente ves un accidente. Ese es un mensaje de Dios. Reflexiona. Si tú o yo lo vimos y lo escuchamos, es porque es un mensaje del cielo.
Si vemos que alguien se tropieza por ir distraído con el celular y se va de boca y se revienta la nariz, tal vez hay que reflexionar. Tal vez yo voy así también en la vida. Tal vez me están diciendo, ojo, no vayas distraído en la vida. Ocúpate de lo que es importante en la vida. No pierdas tu tiempo. Concéntrate en la vida. Te está dejando llevar por cosas efímeras. Tenemos que reflexionar sobre esto. Ahora, por ello, cuanto más la persona profundice y desarrolle esta conciencia constante acerca de la bajeza material, para poner en orden sus prioridades, sus valores, sus importancias en la vida, entonces les será más fácil elegir, purificar sus pensamientos, identificar lo falso y sacarlo en la vida. No será como un niño inmaduro con cuerpo grande, aceptando todo y todo y todo. Notemos a un niño de 1 año, 2 años. Todo lo que ve se lo quiere meter a la boca. Él no puede elegir, él no puede clasificar. Eso es solo una conducta de adultos, de gente madura, de gente responsable. El niño no puede elegir, por eso es niño y depende de los adultos. El grande sí puede elegir, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Por eso en la Torá tenemos la halajá, la ley. La halajá es lo que nos permite esto sí, esto no, porque Rabbi Nachman dice, cuando una persona estudia ley, estudia halajá, tiene orden, puede poner en orden su mente y puede hacer diferencia entre lo correcto de incorrecto. ¿Cuál es la mente de un tonto? La mente de una persona simple. La derecha le da lo mismo que la izquierda y la izquierda le da lo mismo que la derecha. Así es la vida entonces. No puedo diferenciar entre esta es mi esposa, esta no es mi esposa. Esta actitud es correcta, esta es incorrecta. Palabra es correcta, esta es incorrecta. Todo le da igual. ¿Ha visto a un perro clasificando las cosas? ¿Esto como, esto no como? ¿Qué dice, nos dijo el hombre más sabio? Mirad al perro. Después de que está limpio, vuelve y se revuelca en su vómito. ¿Ha visto el puerco? Después de lavado, va y se revuelca en su fanjo. Sin embargo, el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra es el ser humano. No porque seamos animales, sino por esa parte animal, instintiva, que tenemos y es similar a los animales. Esa parte física de deseos, instintos, necesidades fisiológicas, que si nuestra parte psicológica, mental, espiritual, emocional no lo controla, entonces Halbe Shulun controla a la persona. Ahora, de esa manera entonces puede comprender la bajeza del materialismo, sus placeres, y le será más fácil clasificar, delimitar, elegir, decidir, purificar sus pensamientos y su corazón, o sea, sus motivaciones, sus emociones, para que no se dejen llevar en absoluto por la inclinación negativa o por ese instinto que le lleva a hacer cortocircuitos en la vida. Llamémosle pecar, hacer cortocircuitos, equivocarse, errar. ¿Para qué? Para subsanar, llenar la deficiencia, pero de manera incorrecta. Ahora, deben ser como una persona que está obligada a realizarlo, no por otra razón. Es decir, como una persona, explica Ranjal, cuya naturaleza misma le impulsa y obliga a realizar un determinado acto, no como alguien que lo realiza por su propia voluntad y con gusto. Sin embargo, acerca de la diferencia entre lo puro, en hebreo tajor, y lo santo, en hebreo kedushá, significa lo que está apartado para ser bueno, para utilizarse para el bien, eso es lo kadosh, lo que tiene kedushá.
donde Ranjal dice que cuando el ser humano llega al nivel de la santidad de la Kedushá, o sea, en su mente tiene límites, sabe diferenciar entre la derecha y la izquierda, es una persona madura. ¿Cuándo una persona es madura? ¿Cuándo un mango o una fruta es madura? Cuando está apta para ser consumida. O sea, ya sirve para el bien y el propósito en el cual se le creó. ¿Cuándo es una persona madura? Escuchad la respuesta. Cuando ya está apta para asumir responsabilidades. Ah, o sea que no cumplimos responsabilidades, debemos analizar nuestras madurez. Estoy cumpliendo como papá, como esposo, como mujer, como esposa, como hijo. Les dije una vez a los estudiantes, estaban muy desordenados. Me llevó 10 minutos, casi 15 minutos que se pusieran en orden. Les dije, escuchad muchachos y señoritas, escuchad esta referencia. Un niño a los 9 años ya tiene que adquirir estas facultades de responsabilidad de acuerdo a esta madurez. Son las siguientes. Pueden empezar a seguir instrucciones. Ya se les puede delegar responsabilidades. Por ejemplo, hacer tareas. Pueden escuchar una clase y empecé a decir las resoluciones. Eso es para un niño de 9 años. Vosotros tenés 14, 15, 16, 17 años. ¿En qué edad mental están? Háganse la pregunta. Y vamos a comenzar la clase. Quería que reflexionara que la manera de comportarse no era la de un muchacho de 15 años, de 14 años. Porque un niño de 9 años ya tiene que empezar a desarrollar estas facultades. Entonces, notemos que cuando no hay eso, entonces significa que no hay madurez. Y no estar por debajo de la edad mental que debería estar la persona, de acuerdo a su edad física, es un gran problema. Ahora, el Ranjal dice que cuando el ser humano llega al nivel de la santidad, de un gran nivel de responsabilidad en la vida, si realiza actos físicos libremente, lo hará por una razón positiva. Es cuando la esposa puede confiar en que el esposo no hará locuras. Cuando el esposo puede confiar que la esposa no hará locuras. Cuando los niños se sienten tranquilos, mis papás saben lo que están haciendo. A veces hay jóvenes que me dicen, no sé esto, ¿qué camino tomar? ¿Por qué no consultar con tu papá? No, no, profe. Mi papá está peor que yo. Qué feo cuando los hijos no pueden confiar en sus padres por la locura de sus padres. Imaginaos que cuando estamos en un avión, de repente el menos cuerdo es el piloto. Un médico que va a hacer una cirugía y el que más tiene idea es el paciente, pero no el doctor. ¿Confiaríamos en alguien así? Seguro que no. Para que todo funcione en la vida, se necesita que al frente hayan personas maduras, responsables de sí mismos. Por eso Hakadosh Baruj Hu le dijo a Adán, trabajad y cuidad mi mundo. O sea, ser responsable. Ser responsable, ¿en qué tenemos que ser responsables? ¿Qué tenemos? Esposa, hijos. A veces cuando yo veo que pasan, a veces con mi señora sentamos a tomar un poquito de a disfrutar de la noche y de las maravillas que Hakadosh Baruj Hu nos da. Y vemos pasar gente, ¿no? En sus vehículos, en sus motos. Entonces de repente va un señor, una señora y van con un bebé en la moto y el bebé va dormido. Y solo depende del brazo de la mamá que lo sostiene. Si la mamá lo suelta, va al suelo. Yo digo, mira la fe de ese bebé. Él va tranquilo. Él no está pensando, mi papá está hoy medio loco, está manejando bien. Él sí es consciente que necesitamos llegar, pero llegar bien. ¿O será que no? Él va tranquilo. Confía en que su papá y su mamá hacen lo correcto. Acá los barcos nos puso en el mundo y confía en nosotros. ¿Queréis la prueba?
Pues hoy estamos vivos. Y si Dios lo permite, mañana abriremos los ojotes y iremos modernos. Gracias, Dios, por la vida que me has dado y me has devuelto el alma. Gracias. Si abrimos los ojos mañana, es porque Dios sigue confiando en nosotros. ¿En qué confía? Pero alguien podría decir, pero hoy volví y me equivoqué. Pues si mañana amaneces otra vez con vida, Besat Hashem, significa que Hakal Baruj te dice, aún sigo confiando en ti, ¿eh? Aún sigo confiando en ti. Puedes seguir corrigiendo. Aún puedes ser mejor esposo. Aún puedes corregir como hijo. Aún puedes corregir como padre, como madre, como esposa, como mujer, como hombre. Aún puedes corregir. Aún sigo confiando. Ahora bien, así como dividimos la pureza de pensamiento en dos aspectos, sigue el Ranjal, uno relacionado con actos mundanos y el otro con actos del servicio a Dios. O sea, cuando hablamos de actos mundanos, hablamos de actos físicos, en la cual se refiere poner una conciencia espiritual para que ese acto sea para bien y sea bueno, y no sea un cortocircuito. Recuerde que un acto físico puede ser un cortocircuito o puede ser un acto realmente que traiga bendición, buen nombre, genera algo bueno en este mundo, y no un trauma, un problema. Ahora, estos actos físicos están destinados a promover necesidades o impulsos físicos ajenos a todo propósito espiritual. Pero cuando le ponemos conciencia a ese acto físico, va a generar algo bueno porque está conectado al servicio de algo superior a él mismo, o sea, un propósito espiritual. De igual modo, el esfuerzo intelectual necesario para desarrollar esta cualidad se divide en dos partes. Para purificar el pensamiento en lo relacionado con actos mundanos, el método consiste en, como ya dijimos, analizar constantemente la bajeza de este mundo y sus placeres, para ponerlos en el valor adecuado y en la condición adecuada y saber que lo voy a usar para un propósito correcto. A las cosas se les usa, a las personas se le aman. Y notemos que la gente dice, es que yo amo la Coca-Cola. No es cierto. No amas la Coca-Cola. Si amaras la Coca-Cola no te la tomarías. Pero la gente dice, a mí me gusta mi esposa, me gusta mi novia, me gusta mi novio. Y a la Coca-Cola le dice que la quiere. No. A las cosas las queremos. A las cosas, perdón, las gustamos porque las usamos. Y a las personas las queremos porque las valoramos. No las usamos. Ahora, pero para purificar el pensamiento, entonces, en actos relacionados con el servicio a Dios, lo que debe hacerse es meditar mucho acerca de la falsedad y el fraude del honor. Y aquí hay un punto importante. La falsedad y el fraude del honor se refiere a la búsqueda de honor y prestigio por parte de las demás personas. Aquí hay un punto muy importante a reflexionar. Muchas de las cosas que hacemos tenemos que pensar, ¿por qué lo hacemos? ¿Por honor o por la verdad del acto mismo? Las personas discuten y siempre hay dos motivaciones. Discuten por la verdad en sí mismo o por prestigio. Notemos cuál es la discusión de las parejas. La discusión de las parejas a veces es por la verdad de sí mismo o por el honor. Si la persona se molesta es por honor, por prestigio. No porque la persona necesita ser ayudada. Cuando el padre a veces maltrata al hijo o el esposo a la esposa o la esposa al esposo, lo hace porque de verdad quiere que él cambie o porque le molesta que él sea así. Si le molesta que él sea así, entonces por prestigio, no por la necesidad de que la persona cambie. Necesitamos poner en orden estos asuntos. No podemos discutir por honor. Hay que dar honor. La persona necesita honor. Todo mundo necesita su honor. Cuando la esposa no respeta al esposo y le da el honor que él merece. Cuando el esposo no le da el honor a la esposa que ella merece. Cuando no le dan a los hijos el honor que ellos merecen. Todo el mundo necesitamos honor. Pero el problema
es que cuando se creció de pequeñito, sin ese honor, esa persona crece con la conciencia de una necesidad de recibir honor. Y en la vida hay que dar honor. Y de vuelta él llega. Pero cuando la persona no creció con, eh, con esta virtud, con esta necesidad suplida, entonces va a exigir siempre honor. Entonces nunca va a conectar. Siempre va a discutir, a dividir, porque va a reclamar todo el tiempo. Por naturaleza, los seres humanos se espera reconocimiento. El reconocimiento hay que darlo siempre. Siempre hay que darlo. Hay que dar la honra a los demás. De los actos, por los actos buenos que cada persona hace. Por eso les aconsejo, todos los días desen un abrazo con su esposa, con su esposo, a los hijos. Di la palabra poderosísima. Gracias. Esposos, digan a sus esposas, gracias por lo que hacéis por mí. Gracias a vuestro esposo. Gracias a los hijos. Hijos, dar gracias a vuestros padres. Como consecuencia que dan gracias a Jehová. Eso es reconocer. Da gracias a aquel que te hace un favor. Aquel que te hace algo bueno. Gracias. Aquella persona que te abrió el carro, que te cuidó. Gracias, amigo. Gracias. Aquella persona que te atendió bien. Gracias. Y si no te atendió bien, también dale gracias. Porque eso te ayuda. Es un mensaje del cielo. Recuerda lo que nos dice el Baal Shem Tov. Hoy alguien me puso en apuro. Gracias, porque eso me hace entender que yo debo mejorar. Dar honor siempre a las personas y dar respeto a las personas nos ayuda a valorar las cosas. Y lo que no estoy haciendo bien, debo reflexionar en ti. Lo que podría llevarlo a actuar bien en área del aplauso externo, si no aprende a dar honor, aprende entonces a actuar por el aplauso. Cuando la esposa no da el honor al esposo y se lo da a la muchacha ignorante de la esquina, eso es un problema. Ah, cuando a la esposa, el esposo no le da el honor que merece y de repente el ignorante de la esquina sí le da más honor, eso es un problema. ¿Por qué a veces los hijos no quieren estar con los padres? Porque los mechudos de la esquina le dan más honor que los padres. Los mechudos de la esquina le dicen, wow, tú eres un bacán, tú eres un no sé qué, te queremos acá y en la casa no seas tonto, no seas bruto, estúpido, quítate de aquí. Y en la esquina el mechudo, los mechudos sí lo están atrayendo. La chica que el papá nunca le dice, qué linda eres, qué inteligente eres, y el mechudo de la esquina, el baboso de la esquina sí le está diciendo, qué linda eres, pero con otro propósito. La vida es codificada. Cuando no colocamos los drivers, los códigos correctos, todos esos cortocircuitos se van a dar. Por eso ser papá no es para tontos. Ser esposo no es para tontos. Ser mamás y papás no es para tontos. Si la gente se prepara para ser un ingeniero abogado, pues para ser esposo, padre, tiene que tener un PhD, un PhD, un PhD. Más para ser hombre. ¿Sí? La mujer tiene que prepararse para ser mamá y esposa. El hombre para ser papá, esposo y de todo. Por otro lado, el Ranjal enfatiza que la búsqueda de honor es engañosa y falsa porque, como él mismo afirma en el capítulo 22, a todo aquel que persigue el honor, o sea, Cabot, este huye de él. Por eso la regla de oro es dar honor, que el honor viene de vuelta. Ah, el esposo dice, yo quiero que mi esposa cambie. No, cambia tú primero y ella va a cambiar. Lo que tú das es lo que recibes. Yo quiero que mi esposo cambie, cambia tú primero. Yo quiero que mis hijos cambien, sé tu ejemplo. Esa es la regla de oro. En la vida, si alguien piensa que su país es una maldición, Habeshulo, que es lo peor, todo lo va a ver con maldición en su país. Si piensa que vive en el mismo infierno, todo el país lo va a ver como un infierno.
todas las cosas se mueven de acuerdo a como yo las muevo. Dios le dijo al profeta, si pensares como yo, serás como mi boca. Si pensares como yo, serás como mi boca. Porque tu boca habla de acuerdo a lo que tenga en tu corazón. Yo puedo vivir, dijo un sabio. Un sabio decía, la gente le echaba piedra, le criticaba mucho. Digo, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste toda la vida para sortear las críticas de las personas? Dijo, con cada piedra que me lanzaron, con eso construí un palacio. Mi vida. Depende de tu conciencia. Depende del contenido que tengáis en la vida. Depende de cómo la veas en la vida. Pero el problema es que la persona ve de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a lo que está dentro. ¿Qué está dentro? Una vida destrozada, herida, aburrida, frustrada o una vida bella. Tenemos que aprender a ver la vida con belleza, aprender a ver la vida con oportunidades, aprender a ver lo bonito en la vida. Yo les invito a las esposas a que miren lo guapo que son sus esposos, a que miren lo hermosos que son. Y también, esposos, miren la belleza que tienen de esposas. De repente, tal vez, una persona puede decir, ok, ya, no puede ver lo hermoso que son sus hijos. Apagamos el micrófono, por favor. Lo bonito que son, ay, mantenemos apagado el micrófono, por favor. Lo bonito que son sus hijos, la vida y todas las cosas. Ahora, eso está basado en el Talmud, en Eruvin 13b y en Pirkei Avot 4:21. La Mishnah afirma la envidia, la velocidad y el honor destierran al hombre de este mundo, lo sacan de este mundo. Hay que entrenarse a huir de estas no buenas actitudes. Solo así se podrá limpiarse a la hora de realizar un acto de servicio a Kadosh Baruj Hu, de cualquier influencia causada por las alabanzas y admiración. La adulación no es buena. Cuando la adulan, cuando se busca el honor, pero hay que dar honor y hay que dar respeto, pero no buscarlo de una manera desesperada, porque eso es lo mismo que buscar ese plato de comida para satisfacer una necesidad del momento. Cuando alguien depende de ello, su mente se concentrará exclusivamente en cosas no buenas, pero cuando depende de servir a Dios como debe ser, entonces su mente se concentra en lo bueno, en Dios, en todas las cosas buenas que hay en la vida. Hay una diferencia entre el esposo y la esposa. Es necesario que la esposa dé honor a su esposo. Es necesario que el esposo dé honor a su esposa. No hay que depender de ello, pero siempre el esposo y la esposa esperan el cielo. Dicen los sabios, no esperes a que tu esposa te exija o no, porque cuando ya te exigen algo y tú lo das porque te lo exigieron, ya no se recibe de la misma manera. No esperes que te exijan algo, dalo, adelántate. Por eso dicen los sabios, es doblemente bendecido el que se adelanta a saludar, el que saluda primero, el que pide perdón primero. Esa es una competencia sana. Los esposos se enojan, corren. El que pide perdón primero se lleva más bendición. No espere que te lo exijan. No esperen que tu maestro te diga, ¿por qué no eres tan irrespetuoso? No, da honor a tu maestro. Da honor a tu discípulo. Da honor a tu hijo. Da honor primero. Eso tiene mucha bendición, se lo aseguro. Entonces, Akadosh Baruj Hu será nuestra única razón de alabanza y veremos a Dios en todas las cosas, en nuestros hijos, nuestra esposa, en todas las cosas, en todas las personas y cosas, así como nuestro único bien y perfección. Entonces, cuando huimos de estas cosas no buenas, de esas no buenas actitudes, podemos alcanzar la pureza en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y por lo tanto en nuestras acciones. En este sentido, el versículo dice, Él es tu alabanza y Él es tu Dios. O sea, Akadosh Baruj Hu será nuestra alabanza y podemos ver a Dios en todas las cosas.
Mira, cuando la gente dice Dios no existe, significa que su vida es tan oscura que solo puede ver las imperfecciones propias, las ve en las personas, en todas las cosas. Entonces dice Dios no existe. Claro, en él Dios no existe. No puede ver con valor todo, porque él tampoco se ve con valor. Y uno proyecta lo de uno hacia las demás personas y hacia todas las cosas. La gente alaba a individuos excepcionalmente destacados o virtuosos, sin detenerse a pensar que la fuente única de todas sus virtudes es Hakadosh Baruj Hu. Cuando uno ve a alguien sabio, tiene que decir, wow, Dios es muy grande. Cuando uno ve a un hombre con buenas actitudes, uno tiene que ver a Dios. Cuando uno ve un carro muy bonito, muy bien hecho, cómo Dios dio inteligencia al ser humano para hacer algo tan bonito. Por eso para todo hay bendición, hasta para una persona hermosa. Cuando veo una mujer hermosa, un hombre hermoso, wow, Hakadosh Baruj Hu es muy hermoso al crear toda su creación con su toque. Los niños hermosos es por facultad de Hakadosh Baruj Hu. El dinero, todas las cosas, empiezo a ver a Dios en todas las cosas. Pero cuando alguien tiene una vida con mucho cortocircuito, empieza a ver todo oscuro y no puede ver a Dios, porque Dios es luz. Lo que está viendo es su propio mundo en caos, como Bereshit 1:3. Y el mundo estaba en desorden, o sea, sin propósito. Y todo estaba cubierto de oscuridad. Pero cuando puedo ver esa misma luz en mí, eso bueno en mí, lo puedo ver en todo, en todos y en todas las cosas. Deseada Ismaya, seguimos en la próxima clase, que hayamos aprendido hoy mucho, que reflexionemos, así como dice Levarín 10:21, dice, Él es tu alabanza, Él es tu Dios, que de nuestra boca salgan alabanzas, bendiciones, que podamos siempre ver las cosas, corregir lo que hay que corregir y seguir avanzando en la vida. Tener una mente positiva, una mente de fe, no es ignorar lo que hay que corregir, es ver lo que hay que corregir, pero verlo con una mente de que podemos seguir adelante. Y podemos, porque para eso nacimos y para eso estamos en este mundo. Todos los días es una oportunidad. Todos los días es una oportunidad. Este momento es una oportunidad. Muchas gracias por haber venido a la clase. Que Hashem nos cuide. Y nos veremos en la próxima. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Que Hashem nos cuide.